Yahweh les bendice, tengan todos muy buenos días. En este día vamos a hablar respecto a estas cosas atañen, ciertas cuestiones que están allí plasmadas en la Escritura como diamantes en bruto, a los cuales nosotros tenemos que pulir a la luz de la Escritura para poder ver, poder entender y tener un conocimiento más profundo de lo que nuestro Yahweh nos quiere transmitir a nosotros. Muchas veces esta parte de la Escritura que vamos a ver en este día, hemos pasado por ella y hemos creído de que está hablando de un saborizante o de como que si fuera una especie de consomé, un saborizador. Y voy a hablar en este día sobre la sal, lo que implica a la luz de la Escritura lo que el Hamashiach le dijo a sus discípulos, a sus seguidores. Palabras que hasta el día de hoy resuenan en muchas congregaciones, pero que no se ha profundizado a cabalidad el significado importante que para nosotros los que hemos nacido de nuevo implica. La frase o la enseñanza de este día se llama: vosotros sois la sal de la tierra. Mucho se ha enseñado sobre este versículo en Mateo 5, versículo 13, acerca de que nosotros somos los que le damos el sabor a la vida de las personas. Y en cierto aspecto es cierto. Pero la Escritura habla aún mucho más de eso. Hay aproximadamente cerca de 40 textos en la Escritura que hablan sobre la sal. Pero, ¿qué es la sal? ¿Para qué sirve? ¿Para qué es útil? ¿Y cuáles son sus beneficios a la luz de la Escritura? Para comenzar, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 15, a manera de introducción en cuanto a esto. Dice, en el Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza. La sal desde la antigüedad ha tenido una gran importancia. Los pueblos antiguos llegaron a entender la importancia de lo que era la sal. Ahora, ¿qué es la sal? La sal es un mineral. La podemos encontrar de tres maneras, o son tres tipos de sal según su procedencia. Tenemos la sal marina, que se obtiene de los océanos por medio de la evaporación. También tenemos los manantiales de sal, que son aquellas zonas donde hubo un océano, por ende había acumulación de sal en esas zonas, pero con el pasar del tiempo los océanos se secaron y esos quedaron como desiertos o manantiales de sal. De ahí tenemos la sal que se llama la sal gema, que esta procede de la extracción minera o de las minas donde hay rocas de sal. Esos son los tres tipos de sal que son de consumo humano. También es conocido como una sal común o sal comestible o sal de mesa. Es la forma en que se conoce esta sal que es para el consumo humano. Ahora, ¿para qué sirve la sal? ¿Para qué es útil? E incluso ¿para qué son sus beneficios? La sal es el mineral más usado durante siglos, desde la antigüedad, desde el principio en la gastronomía. La sal es un elemento básico para darle sabor a los alimentos. Es un mineral necesario incluso para el funcionamiento del sistema inmune del cuerpo humano. En la actualidad, su utilidad principal se reduce en uno a condimentar o a saborizar y los otros a conservar los alimentos.
En la antigüedad no había sistemas de refrigeración para poder conservar las carnes o ciertos alimentos, sino que lo que había, lo único que en realidad el hombre encontró para poder conservar y preservar los alimentos y que estos no se degradaran o se descompusieran con el tiempo y por el medio ambiente, no fue nada más que la sal. Lo que hizo el hombre fue empezar a untarle sal y poner las carnes al sol para que ellas se secaran. Y con eso se evitaba el proceso de descomposición o de putrefacción. Se puede decir que prácticamente la sal es un conservador, es un antidegradante. Ahora bien, debemos tener conciencia de que el consumo abusivo o excesivo de sal es muy perjudicial para la salud y puede acarrear problemas de hipertensión, enfermedades cardiovasculares o de retención de líquidos. Sin embargo, su uso moderado trae beneficios. Número 1, tiene un beneficio al sistema circulatorio, dota de buen sabor las comidas y al mismo tiempo beneficia al sistema nervioso encargado de transmitir información al cerebro. Su consumo es favorable para las personas que padecen de hipotensa. ¿Qué es eso? Son aquellas personas que sufren de baja tensión o baja presión. Facilita el tránsito digestivo para que nuestro organismo pueda digerir bien los alimentos. Mantiene los niveles ácidos del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que la sal alcaliniza las células protectoras del cuerpo, generando anticuerpos para que así esto, a través de la sal, se pueda ir eliminando las toxinas dañinas que los virus o bacterias dejan en nuestro cuerpo. ¿Qué son las toxinas? Las toxinas son los desechos que los virus, o sea, podemos decir que es el excremento que los virus o bacterias dejan en nuestro cuerpo, que con el pasar del tiempo se van acumulando y estos generan enfermedades. Entonces la sal ayuda y nivela nuestras células alcalinizándolas. La forma de perjudicar nuestro cuerpo es comer mucha grasa, mucha fritura, mucha comida chatarra. Entonces, en vez de hacer alcalinas nuestras células, las hacemos ácidas. Y entonces nuestras células, lejos de protegernos, ¿qué hacen? Nos atacan. Y de ahí vienen un sinfín de enfermedades. Ahora, también contiene sodio. ¿Para qué es el sodio? Es necesario para mantener hidratado nuestro cuerpo. Y contiene yodo. Ambos, sodio y yodo, son necesarios para el desarrollo de un niño. Esos son los beneficios de la sal. Esa es la utilidad que se le da. Por lo tanto, la sal es de suma importancia. No solo para saborizar y conservar alimentos, sino que también es útil para la salud del ser humano. Vayamos a Hebreos capítulo 10, y estoy haciendo énfasis en esto. Dice que lo que se escribió antes fue escrito para nuestra enseñanza. Y aquí en Hebreos capítulo 10, en el versículo 1 dice: porque la Torá, la instrucción, la guía que Yahweh dejó a Moshe, que le reveló a él, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice aquí que la Torá, que la instrucción, todo el ritualismo que hay metido en eso, simplemente es la sombra de los bienes venideros. Vayamos al versículo 19, siempre de Hebreos capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo, ¿qué dice? Libertad. Nosotros, como les dije, tenemos la capacidad de elegir
somos agentes libres, capaces de tomar decisiones. Y nosotros en este ámbito, como renacidos, solo tenemos dos acciones. O hacemos el bien o hacemos el mal. O servimos a Yahweh y hacemos su voluntad, o servimos ¿a qué? A la obra de las tinieblas, al adversario. Y dice aquí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar Kadosh, por la sangre de el Hamashiach Yahshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, acerquémonos con corazones sinceros, en plena confianza de nuestra emuná, en plena certidumbre, purificados. Y eso quiere decir que hemos sido limpiados los corazones de la mala ¿qué? Conciencia, o sea, de nuestra mala forma de pensar a la cual estamos habituados. Y lavados, quiere decir que a través del sacrificio de Yahshua, nosotros fuimos ¿qué? Limpiados, fuimos lavados, fuimos purificados, fuimos puestos aparte de lo inmundo y nos pusieron en lugar espacioso en el cual habita lo incorruptible. Purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos ¿qué? Firmes sin fluctuar. ¿Qué es algo que fluctúa? Algo que fluctúa podemos decir que son los niveles el amperaje de la corriente. Cuando esta fluctúa, cambia de intensidad el amperaje y entonces si hay una luz encendida nosotros empezamos a ver que empieza a pispilear. Pero si ella se normaliza, inmediatamente da la iluminación conforme lo que está diseñado. Si alguien fluctúa, quiere decir que es una persona inconstante, es una persona bipolar, es una persona que hoy es fiel, pero mañana puede estar ¿qué? Infiel. Quiere decir que es una persona que de acuerdo a sus emociones hay un momento que se olvida, se deja llevar y hace de un lado la palabra y después vuelve. Es una persona fluctuante y dice que nos debemos permanecer, que nos mantengamos firmes sin fluctuar. Y aquí habla la profesión de nuestra esperanza. Cuando habla de la profesión de nuestra esperanza es a lo cual nuestro Padre, nuestro Yahweh, espera que nosotros hagamos. Y de lo que está hablando aquí es del ministerio que cada uno de nosotros tenemos. Y ese ministerio se llama ministerio de la reconciliación. Y dice la profesión nuestra, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, no es para desanimarnos, es para estimularnos al amor, o sea, al ahabá y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Ya vimos que lo que está aquí, y lo vamos a ver porque esto de que soy la sal tiene mucha vinculación en cuanto a los sacrificios y a las ofrendas que se le presentaban a Yahweh. Ahora, estas ofrendas o este ritualismo simplemente era el simbolismo, era la sombra de los bienes venideros. Y eso que está escrito ahí, está escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros hoy en este día, a la luz de la Escritura, podamos ver. Mateo capítulo 5, versículo 13, habla y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada afuera y ser hollada. Esto es ser pisoteada por los hombres. O sea, si la sal se desvaneciere, o sea, perdiere su sabor, esta es agarrada, se guarda y para los días de invierno se tira a los caminos. Se tira a los caminos para poder derretir el hielo. Ahora, hablamos de que este es un mineral. Ahora bien, hoy en día se piensa en la sal como algo que da sabor, conforme a lo que acabamos de ver aquí, que dice que si la sal se desvaneciera, ¿con qué va a ser sazonada? ¿Con qué va a ser salada? Es imposible hacer que la sal media vez pierda su sabor, vuelva a su sabor original. Entonces ya no sirve para condimentar, ya no sirve para poder darle sabor a las comidas. Ahora, como les dije al principio, que muchos hemos enseñado sobre este versículo como que si nosotros a través de la palabra diéramos sabor a la vida de los demás, y en parte, como les dije, eso es cierto. Pero este verso tiene un significado, voy a ocupar esta palabra para darme a entender, y es de que este verso tiene un significado espiritual mucho más amplio y mucho más profundo que muchas veces ha sido pasado por alto. Como les dije, los antiguos pueblos se dieron cuenta de la importancia de la sal en la vida. Y la sal fue utilizado como saborizante, como preservante, como relajante, como moneda, como un impuesto, y hasta provocó las guerras. Se dice que a los soldados en la época romana, cuando el imperio romano estaba en auge, en el momento de sus pagos se les daba también como parte del pago una porción de sal. Se les daba esa porción de sal, y esa porción de sal les servía a ellos para cuando andaban en guerra, para poder conservar sus alimentos. Era parte de su salario para poder ellos conservar sus alimentos cuando estaban en batalla. Es más, la palabra, según he podido escudriñar y estar viendo y aprendiendo de eso, dicen que la palabra salario viene de una palabra en latín que se pronuncia salarium. O sea, la sal que se daba a diario. O sea, era un salario. En escritura hay más de 40 referencias acerca de la sal, incluido el terrible momento en cuanto a la mujer de Lot, que fue convertida en una columna que quedó como un memorial para los pueblos y las naciones circundantes sobre la advertencia y sobre lo que había sucedido en esa nación, en el cual dice que las abominaciones, las prácticas que esta nación tenía, llegaron a rebalsar tanto que subió hasta los cielos, y por eso ese pueblo fue destruido. Pero esta mujer, y en todas las partes del mundo y en todas las congregaciones se habla acerca de esta mujer, que a pesar de la advertencia que los mensajeros dieron de no mirar hacia atrás, ella, ¿qué hizo? Iba viendo hacia atrás. ¿Por qué iba viendo hacia atrás? Porque su corazón estaba en los bienes materiales que dejaba y en las amistades. O sea, sus sentimientos, su corazón, sus emociones estaban ¿dónde? Estaban atrás. Ella no miraba hacia el frente. Entonces sufrió las consecuencias de su desobediencia. En Job capítulo 6, versículo 6, nada más como referencia, se hace referencia a la sal como un saborizante. Incluso Job declara ahí, ¿se come sin sal insípido? No. ¿O hay gusto en la clara del huevo si no le echamos sal? Tampoco. Es costumbre
echarle a la clara, al huevo, cuando está siendo estrellado, sobre todo si es un, como decimos nosotros aquí en nuestro país, un huevo tibio o un huevito melcochado, ¿le echamos qué? Le echamos salita. Rico, delicioso. Delicioso, es como echarle sal al pepino. O cuando te vas a comer un tomate, si no le echas sal, no se siente esa delicia. ¿Ven? Entonces la sal prácticamente sí ha sido un saborizante. Ahora, vamos a ver el significado de la sal en las ofrendas y en los sacrificios. Vayan a Levítico, en el capítulo 2. Concretamente, el uso y el significado de la sal en la escritura es el de preservar. Preservar es igual a conservar. Es el de guardar, que es igual a proteger, y es sanar, que es restaurar. La sal es contrario a la acción de la levadura. Como dije en la enseñanza anterior, la levadura es un hongo con un alto grado de fermentación, un alto grado de descomposición. Esta es una sustancia ácida que con el pasar del tiempo se vuelve agria, se vuelve amarga, se vuelve rancia, o sea, no tiene buen sabor. Este hongo unicelular del reino fungi es un descomponedor, es un putrefactor, y a través de las enzimas que este hongo produce, transforma los azúcares o hidratos en un gas carbónico, y este gas hace que la masa del pan se infle, que crezca en volumen, pero no en peso ni valor nutricional, y lejos de eso, lo que hace es de que la masa sea de corta duración y se descomponga y se echa a perder más luego. De ahí es donde sale eso de el pan mohoso, ese pan que se nace. Así como la levadura hace que la masa se infle, también así las personas que andan vanamente hinchadas, envanecidas y jactándose, es un ejemplo de cómo la levadura en sus corazones ha hecho mea y que los ha contaminado, los está degradando. En Levítico capítulo 2, versículo 13, encontramos esto que dice, en el versículo 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Estas ofrendas a las que se refiere este pasaje es la ofrenda que se conoce como la ofrenda de los pobres de entre las 12 tribus de Israel, que antiguamente llevaban al templo y que eran quemadas en el altar. Las ofrendas consistían en alimentos. En el caso aquí de Levítico capítulo 2 es lo que se conoce como una ofrenda de flor de harina. Esta flor de harina era una masa de harina que se mezclaba con aceite y se le agregaba sal. Es decir, que tenía un valor. Porque imagínense una persona pobre. Los sacrificios eran de animales. Pero si una persona no tenía la capacidad para comprar una oveja o un cabrito, se le daba la opción de que presentara en sacrificio unas tórtolas, las cuales eran sacrificadas. Pero si la persona no tenía dinero para poder comprar las tórtolas, se le daba la oportunidad de que presentara una ofrenda. Y todo este capítulo 2 habla acerca de las diferentes tipos de oblaciones o de ofrendas que el pueblo, aún al tener escasez financiera, podía optar para presentarse al altar y ofrecer
una ofrenda de agradecimiento por lo que Yahweh había proveído en la vida de ellos. Todo el pueblo debía presentar ofrenda a Yahweh en señal de agradecimiento. Y todos estaban obligados a llevar sal. No solamente tenían que llevar la masa de flor de trigo, tenían que llevar aceite. En algunos casos llevaban incienso aromático y tenían que llevar sal. Así que si ustedes ven estos 4 elementos, implicaba ¿qué? Implicaba cierto sacrificio porque tenían que invertir, o sea que tenía un costo. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber un esfuerzo de parte de ellos. Todo sacrificio era rociado con sal para preservarla o incluso limpiarla de todo posible corrupción o contaminación, todo tipo de inmundicia o de impiedad. En el libro de Éxodo, capítulo 30, en Éxodo capítulo 30, en el versículo 34, vamos a ver aquí algo acerca de la elaboración del incienso, que era un incienso aromático que estaba ante la presencia o delante de lo que era el arca del testimonio, conocido también como el arca del pacto. Este lugar estaba en el lugar que bíblicamente, voy a usar esa palabra, o sea, conforme la tradición del hombre, ese lugar, ese incienso debía estar en el lugar que se conoce como el lugar apartado, o lo que la gente conoce más como el lugar santísimo. Así es conocido, que es el lugar más apartado donde estaba el arca del pacto, donde estaba la Shekinah. La palabra Shekinah significa donde Yahweh se presentaba y hablaba con los hijos de Aarón, con el sumo sacerdote. Y este incienso, dice aquí en el versículo 34 de Éxodo 30:34, dijo además Yahweh a Moshe: toma especies aromáticas y estacté y uña aromática y galvano aromático, e incienso puro de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio, o sea, delante del arca del testimonio, en el tabernáculo de reunión donde yo te mostraré a ti. O será cosa apartada, cosa sagrada. Como este incienso que harás, no os haráis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Yahweh. Cualquiera que hiciera otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 30. Quiero leerles aquí en la versión de la nueva versión internacional, y dice aquí, en el versículo 34, dice, en la versión de la nueva versión internacional: Yahweh le dijo a Moisés: toma una misma cantidad de resina, ámbar, galvano e incienso puro, y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla. Aquí en la Reina Valera solo dice un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y kadosh. Aquí en la NBI dice: agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y apartado. Prácticamente lo que podemos ver aquí con esto de la sal es la capacidad que tenía de preservar, de guardar. Romanos capítulo 12 en el versículo 1 dice:
Os ruego por las misericordias de Yahweh que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, kadosh, agradable a Yahweh. Oigan bien esto, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En Primera de Pedro hay una referencia en cuanto a esto que nos habla de eso. ¿De qué está hablando prácticamente acerca de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, apartado, que es nuestro culto racional? Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa, ¿qué dice? Aquí dice espiritual, y sacerdocio puro, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio del Hamashiach. ¿De qué está hablando? ¿De qué estamos hablando en estos versículos que acabamos de ver? Estamos hablando de la buena obra que nuestro Abba Yahweh nos ha encomendado que nosotros hagamos. ¿Cuál es la buena obra que nuestro Abba Yahweh nos ha encomendado? Pues dice que nosotros somos embajadores en nombre del Hamashiach, como si Yahweh clamara por medio de nosotros: reconciliaos con Yahweh. Dice de que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa. ¿De qué está hablando esto? Está hablando del servicio que tú, como hijo de Yahweh, por agradecimiento, ofreces en ofrenda viva con olor fragante a Yahweh. Eso implica: vosotros sois la sal. ¿De qué está hablando? Está hablando de que por medio de nosotros los que ya hemos sido limpiados, nosotros los que ya hemos sido redimidos y que hemos sido apartes, que nosotros, como la sal de la tierra, debemos purificar y no debemos permitir que Hasatán siga contaminando, siga echando a perder los propósitos de Yahweh. Está hablando que yo, como sal, me debo mantener puro, me debo mantener apartado, debo ser un instrumento en el cual yo debo traer olor fragante a Yahweh. ¿Cómo lo hago? Lo hago en servicio. Si tú no estás sirviendo a Yahweh, entonces quiere decir que tú, como sal, has perdido el sabor. Quiere decir que entonces no puede servir más para nada que para ser hollada por los hombres. Esa es la otra parte que a nosotros no se nos había dicho. Así que como las ofrendas y los sacrificios y el incienso eran purificados con sal para preservarla, para mantenerla limpia, pura, apartada de toda corrupción, así nosotros ya fuimos apartados. Hemos sido purificados, fuimos salados. Ahora la sal está en nosotros. Ahora nuestra responsabilidad es transmitir esa sal a otro. Y a través de eso tenemos la capacidad de preservar, de no permitir que el adversario contamine la integridad y la exactitud de la palabra, como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos la responsabilidad de purificar, de preservar, de guardar, de sanar, lo cual es de restaurar la integridad y la exactitud de la palabra, y de poder también preservar las vidas de las demás personas. Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 3, en el versículo 13, dice, y quiero que vean esto porque dice, y si sobre
Vamos a leer desde el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Hamashiach Yahshua. Y si sobre este fundamento alguno edificare otro, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida. Si bien él mismo será salvo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Yahweh, pero sufrirá pérdida. ¿Ven? Porque el fuego, recuerden de que la ofrenda, los sacrificios que se presentaban al altar eran quemados y eran mezclados con sal, se les rociaba abundante sal para que ellos fuesen limpios, fueran puros, fueran sin contaminación, no fueran inmundos, sino que no llevaran ninguna inmundicia. Prácticamente la ofrenda era purificada. De igual manera nosotros vamos a pasar por esa prueba, o sea, el trabajo, la labor que nosotros estamos haciendo va a ser probada por fuego. Si prevalece, vamos a recibir recompensa. Pero si no prevalece, quiere decir de que no le habíamos dado el ingrediente principal, que era la sal, para que eso no se echara a perder. 1 Corintios capítulo 13. Ahora, ¿qué es parte de ese ingrediente para poder salar lo que vamos a hacer? Como dice la Escritura, vosotros sois la sal. ¿Cuál es el elemento clave para poder saber que estamos salando, que no hemos perdido el sabor? 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo ahabá, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la emuná, toda la confianza, de tal manera que trasladase los montes, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Prácticamente el ahabá, y el ahabá no es un sentimentalismo. El ahabá no es algo de que, oh, si sentí en mi corazón, sentí en mi cuerpo, eso. No estamos hablando de sentimentalismo y emociones. El ahabá no es otra cosa que dar de ti, es dar tu vida en servicio, en agradecimiento a Yahweh. Si tú no lo estás haciendo, quiere decir que la sal se ha desvanecido, quiere decir que has perdido el sabor, quiere decir que has olvidado tu primer amor y tú estás siguiendo la corriente de este mundo porque amas más al mundo, amas más el confort de quedarte en casa, no lees las escrituras, no estás manifestando, no avivas el fuego del don que está en ti. Entonces te has acomodado y te has adaptado a la corriente de este mundo y has sido contaminado. Entonces en ti lo que hay es levadura. Entonces quiere decir que tú estás en un estado de corrupción. Y para poder quitar esa corrupción, para poder eliminarla, necesitamos que tú te vuelvas a salar. Y la forma en que te vas a salar y vas a demostrar que estás salado, que estás comprometido con Yahweh, que estás agradecido con Él, es dando tu vida en servicio. Vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí. Va a haber una segunda parte para ver los otros significados de lo que implica ser la sal de la tierra. Yahweh les bendice, ustedes son lo mejor y nos vemos en la próxima enseñanza.